Vamos a iniciar el turno de preguntas. Hemos recibido varias preguntas. Recordad a la audiencia que pueden hacer las preguntas a través del chat que tienen disponible en la web de la SEC, pero también pueden realizar preguntas a través de del Twitter con el hashtag postacc13. Una de las preguntas que se ha hecho es al doctor Warner, como ha hablado del tema del intervencionismo. Tanto Ana como Rafa79 ha preguntado que llama la atención que no se haya hablado del estudio Prevail sobre el cierre percutáneo de la orejuela izquierda en fibrilación auricular. ¿Tienes alguna cosa que decir acerca de ese estudio, Fernando? Bueno, no he mencionado el estudio Prevail porque, para empezar, no se ha presentado en el Congreso. Estaba prevista su presentación, de hecho era el primer estudio que se iba a presentar, pero en el último momento se suspendió, según dijeron, porque se había roto el embargo de secreto de datos. Es decir, parece que poco antes de que fuera la hora de empezar el Congreso se publicaron o se dieron a conocer los datos y esto hizo que se enfadó mucho el presidente de la ACC y suspendió esa sesión y no se presentó. El estudio Prevail, de todas formas, como me había correspondido a mí, pues he estado mirándolo un poco. Se trata de ser estudio de la prótesis de Bachmann para el bloqueo, el cierre de la orejuela izquierda en pacientes con fibrilación auricular, que como sabéis, pues hace unos años ya tuvo un estudio previo, que era el PROTECT-AF, que demostró que a largo plazo los pacientes que se les implantaba esta prótesis, pues a largo plazo evolucionaban más o menos igual que los pacientes que no se les cerraba la orejuela pero llevaban warfarina. El problema es que la FDA no aprobó esta prótesis. En Europa sí, en Europa está comercializada. En la FDA no la aprobó por el altísimo número de complicaciones periprocedimiento, con una tasa altísima de taponamientos, perforaciones, embolización de la prótesis, etcétera, y por eso exigió un nuevo estudio que fue el Prevail. Por lo que yo he podido encontrar en Internet, en este nuevo estudio y comparado con el inicial, el PROTECT-AF, el éxito del implante ha superado al anterior. Ahora se ha conseguido un 95% de los casos éxito del implante en el primer intento. Y la tasa de complicaciones comparado con el PROTECT-AF parece que ha disminuido prácticamente a la mitad. Pero aún así, estas complicaciones de perforación, taponamiento, AVC y embolización de la prótesis están alrededor del 5 por 4,5, sobre el 4,5%. Estos son los datos que puedo tener, por eso no lo había comentado porque no se llegó a presentar en el Congreso. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Hay una pregunta también de Carlos Gartos, que pregunta a qué se deben los resultados del objetivo primario del estudio Reminder. Bueno, esto me corresponde a mí. El estudio de Reminder se presentó, sobre todo el objetivo primario es un objetivo combinado. Como hemos comentado, es un objetivo combinado de episodios duros, de mortalidad cardiovascular, de hospitalización, bueno, hospitalización sería, y de objetivos intermedios, como sería el incremento del NT-proBNP, o la disminución del NT-proBNP en este caso. Básicamente, el resultado positivo del objetivo del Reminder se debe fundamentalmente a los episodios blandos, a los episodios intermedios, no habiendo diferencias en cuanto a la mortalidad cardiovascular. Más preguntas para el doctor, ahora para el doctor Luengo. Pregunta Julio TG si sabes qué puede pasar con la asociación de estatina-ezetimibe. Bueno, seguimos esperando, como comenté antes, la presentación del Improve It para final del año que viene. Es cierto que se ha reunido un comité de seguridad durante la realización, durante el curso de este congreso, y el comité de seguridad lo que ha dicho es que puede seguir el estudio adelante porque no hay problemas de riesgo en cuanto a seguridad de la asociación. No tenemos datos en cuanto a que sea positivo o favorable o no.
Sin embargo, el hecho de que no se haya dado una alarma de falta de eficacia, como ocurrió, por ejemplo, con el estudio Tal Outcomes, nos hace tener la esperanza de que es probable que para final del año que viene, no descartaría la posibilidad de que sea en el AJA del 2014, dispongamos de la publicación del Improve It. Más allá, lo único que puedo decir es que no existen contraindicaciones, no existen evidencias de que la asociación sea negativa, como sí que las hay, o que la asociación no sea favorable, como sí que han aparecido en los últimos 2 años con fibratos y con niacina recientemente, aunque es discutible también. Pero tenemos que esperar realmente a tener una evidencia clara, hasta final del año que viene. Muchas gracias, Emilio. Una pregunta para Juan, para el doctor Delgado. Kenner Sandoval pregunta si es el control de la frecuencia cardíaca un objetivo terapéutico en insuficiencia cardíaca y el beta bloqueante continúa siendo el fármaco de elección. Bueno, yo creo que sí, que para el control de frecuencia cardíaca en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca, el fármaco de elección, sin duda, es el beta bloqueante. Lo único que yo he puesto la cara y la cruz de que la digoxina en insuficiencia cardíaca mejora en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, mejora la tasa de reingresos en los 30 primeros días, y por otro lado el observacional de que en la estrategia de control de frecuencia la digoxina puede no ir bien, pero son pacientes que nunca habían tenido insuficiencia cardíaca y nunca habían tenido fibrilación auricular, o sea que es un terreno por explorar. Es algo que hemos asumido en el manejo, pero que está sin explorar. Bueno, un poco lo que querrá preguntar también, yo creo que si, aparte del control sintomático, si la frecuencia cardíaca, cuando manejas un paciente con insuficiencia cardíaca, sería un objetivo importante o capital tener una frecuencia cardíaca controlada en el paciente con insuficiencia cardíaca. Si consideras que eso es así o podemos ser más ligeros a la hora de controlarla. No, yo creo que no. Yo creo que para lo mucho que ha servido los últimos trabajos, sobre todo con ivabradina en relación a la insuficiencia cardíaca, ha sido para sensibilizarnos de lo trascendental que es controlar la frecuencia cardíaca. Se consiga con el fármaco que se consiga, porque es realmente un objetivo terapéutico en la insuficiencia cardíaca, o sea que sí, sin duda. Muchas gracias. Una pregunta también para Fernando Werner. Nos pregunta si el estudio STREAM, Julio TG también, si el estudio STREAM reaviva la angioplastia facilitada. No, en absoluto. Esto es un concepto y de hecho yo en las conclusiones lo remarqué, no confundir la estrategia que se ha hecho en el STREAM con la angioplastia facilitada. La angioplastia facilitada, es decir, la que se hace nada más realizar una fibrinolisis y que el paciente está bien y que hay signos de reperfusión, ha demostrado resultados desfavorables. El estudio STREAM lo que hace es angioplastia post-trombolisis inmediatamente, solamente en los pacientes que lo necesitan porque no hay signos de reperfusión, es decir, una angioplastia de rescate. Los que están bien, los que hay signos de reperfusión, el cateterismo se hace a partir de las 6 horas, entre las 6 y las 24 horas, y por cierto quiero comentar que la media fue a las 17 horas. No hay que confundir esto con la angioplastia facilitada, que es la que se hace inmediatamente después de la fibrinolisis. Muy bien, muchas gracias. También preguntan para el doctor Werner si el estudio de Cangrelor hará cambiar la práctica clínica a corto plazo. Bueno, no lo sé, esta bolita mágica no la tengo. Lo que es seguro es que ha de ser muy bienvenido el disponer de una nueva arma, que una arma terapéutica que seguro que en algunos pacientes será de gran utilidad. Yo estoy pensando sobre todo en los pacientes intubados y los pacientes en los que sepamos que tienen un déficit de absorción, los pacientes que están vomitando. En estos seguro que sí, que yo creo que va a entrar en cuanto lo tengamos disponible. Ahora, de eso a decir
que Cangrelor vaya a ser el antiagregante de elección en todos los procedimientos de intervencionismo, creo que esto habrá que analizarlo con mucha más calma, entre otras cosas estudiar precios y muchas otras cosas. Hay una pregunta en el chat para el doctor Delgado, que nos comentan cuál sería el perfil de riesgo de los pacientes diabéticos incluidos en el estudio Astronaut de Alice Kirén. Bueno, realmente no hay un perfil de riesgo, ¿no? La inclusión de los pacientes en el estudio Astronaut incluía pacientes que habían tenido un ingreso hospitalario por descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica y tenías una semana de tiempo para aleatorizar al paciente una vez que se hubiera obtenido estabilidad hemodinámica, que estaba definido en el protocolo por la no necesidad de medicación intravenosa, permitían, por ejemplo, nitroglicerina, o que tuviera una tensión arterial sistólica mayor de 110. Por tanto, era insuficiencia cardíaca crónica, o sea, descompensación aguda y estabilidad hemodinámica. Y en ese perfil, pues no se incluían pacientes que tuvieran un filtrado glomerular deteriorado. Por tanto, no se había explorado esencialmente cuál debería ser el perfil del diabético que tuviera un daño especial específico renal. Eso no se sabe en el estudio, porque realmente la cifra del 39% que se ha incluido de diabéticos en ambos grupos del brazo de Alice Kirén o grupo placebo es la cifra que conocemos de prevalencia de diabetes en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. O sea que no era una diabetes que tuviera un perfil concreto. Y en tu opinión, ¿cuál sería el paciente diabético que sería seguro utilizar Alice Kirén? Yo no sé, no sabría decirte qué paciente. Es decir, por ahora, lo más seguro es que a un paciente diabético no sea tratado y no debe ser tratado como así nos han pedido con Alice Kirén, y yo creo que en este momento es un marcador de riesgo y por tanto no debe emplearse. Muy bien, pues no hay más preguntas por aquí, por el chat. Y no va a comentar si nadie alguna. nada el lío ese que se presenció sobre la polémica entre centros que tenían o no cirugía cardíaca a la hora de utilizar angioplastia primaria. ¿Tú, Fernando? Bueno, no sé si te refieres a un estudio que se presentó. Yo no lo he comentado por falta de tiempo, para ajustarnos al tiempo, pero hay un estudio que me gustaría comentar sobre la polémica, como tú dices, que hay en Estados Unidos y concretamente en el estado de Massachusetts sobre la posibilidad de que los centros donde no hay cirugía cardíaca realicen intervencionismo percutáneo. Tanto es así que las autoridades, el que los centros sin cirugía cardíaca hagan intervencionismo percutáneo es una indicación de tipo, una recomendación de tipo 2B en las guías de revascularización americanas. Y así el estado de Massachusetts pues propició un estudio para poder hacer una normativa al respecto y salir de este tema. Se ha presentado un estudio que se llama el MASCOM, o sea, de la comunidad de Massachusetts, que es un estudio aleatorizado de angioplastias, no angioplastia primaria, de intervencionismo en general, entre 10 hospitales sin cirugía cardíaca y 7 con cirugía cardíaca. De tal manera que cuando un paciente se presentaba en un hospital sin cirugía, se aleatorizaba a realizarse el intervencionismo en el de sin cirugía o con cirugía. Los resultados del estudio han sido exactamente iguales, los resultados han sido los mismos en ambos tipos de centros. Y hay que resaltar que lo que a mí me ha sorprendido mucho es que las exigencias para realizar angioplastia en los sitios donde no hay cirugía cardíaca eran muy escasas. Simplemente se les exigía hacer 300 cateterismos diagnósticos al año durante los últimos 2 años y hacer 36 angioplastias primarias al año. Me parece realmente unas exigencias muy bajas. Pues pese a esto, los resultados del estudio fueron iguales en los 2 tipos de centros.
Muy bien. Una pregunta, porque me ha llamado la atención del que ha presentado el doctor Luengo del estudio Predimet, la importancia que tiene no la cantidad de grasas, sino la calidad de las grasas. Entonces yo creo que aquí en esto de la dieta mediterránea interviene el aceite de oliva, seguramente de Jaén, que es de su tierra. Pero ¿cómo se definió la dieta mediterránea en este grupo de pacientes en el que se realizó la intervención? Porque imagino que esto tendrá su complejidad. La definición de cómo hacer las dos dietas, tanto la pobre en grasas como la mediterránea, en la dieta pobre en grasas, que era la dieta contra la que se comprobaba la mediterránea, era una indicación a los pacientes de que dejaran de tomar grasa, especialmente grasa saturada y procedente de derivados lácteos, en la dieta normal. Y la dieta mediterránea trataba de ser una dieta variada con lo que habitualmente se conoce como dieta mediterránea, con legumbres y aceite de oliva, no carnes rojas, etcétera, etcétera. Lo único que hacía era que asociaba dos tipos distintos de sustancias de las que aportan los llamados omega 3, el aceite de oliva virgen con el monoinsaturado y los frutos secos con gran cantidad de omega 3. No hay diferencia entre unos y otros. Realmente lo que están testando es si no, como tú dices, si no es el que tenga más o menos grasa la dieta, sino el tipo de grasa que está utilizándose, que da la sensación de que, o por lo menos esto es lo que dice el estudio, que la calidad de la grasa monoinsaturada y grasa poliinsaturada y rica en ácidos omega 3, en este caso de origen vegetal, pero se podría plantear que pueden ser también de origen animal, tiene mejor outcome que lo que tiene simplemente reducir la grasa en la dieta, que también la reducción está limitada, porque aun la reducción más importante en las dietas no pasa por debajo de reducciones del 20% sobre las calorías totales. Yo creo que quizá lo que les ha sorprendido al entorno anglosajón es un estudio lo bien diseñado, lo bien seguido, que ha sido el Predimet, y además con unos objetivos tan difíciles de controlar como es precisamente el control de dietas. ¿Y cuánto aceite de oliva hay que tomarse a la semana? Mucho. ¿Cuánto? Pues no te sé decir. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por el esfuerzo, muchísimas gracias también a Laboratorios MSD por el apoyo que nos han prestado en todo momento, y sin más preámbulo hemos cumplido nuestro tiempo y bueno, pues muchas gracias por la atención que hemos recibido y hasta otro momento.